Genial, guerreros. Voy a poner el micro aquí. Yo creo que así es más divertido. Buenos días, guerreros. Si buscáis paz o un significado a vuestra vida, este es vuestro canal. Mis vídeos se centran en vaciar vuestras mentes y dejar en paz vuestros corazones, porque esa es la forma en la que la conciencia viene a vosotros y es la forma en la que vais a poder encontrar vuestra verdad, porque vuestra verdad es lo único que importa. Vivimos en un mundo donde la forma se cree más válida que el vacío, pero el vacío es lo que da la utilidad a la forma. Y sin el vacío nada serviría. ¿A que no, Chuck? Tú eres puro vacío realmente. Tú solo estás no siendo y por eso para mí es tanto en su forma. ¿No me tires la cámara? Vale, ya está haciendo Chuck de las suyas. Vaciar la mente. ¿Qué significa la sabiduría sino más que observar un micrófono y saber la realidad? El conocimiento acumulado deja de ser sabio porque la mente no puede concebir tantas cosas. Cuando acumulas, acabas explotando. Mientras más te eleves, la caída será más fuerte. Mientras más grande creas que seas, la hostia te dolerá más. A mayor masa, mayor dolor. Entonces, de la misma manera en la que una cocina se llena de platos y luego se genera ese estrés tan masivo, pero vosotros tenéis que ser capaces de autodominaros e ir plato a plato. Si todos los días limpiáis el plato a plato y os adelantéis a los hechos de la cocina, que está repleta de platos, entonces no habrá problema alguno. ¿Qué pasa? Que cuando hay varios en la casa, ya no es tan fácil ir plato a plato porque ya no depende tanto de ti. Pero sí depende de ti tener el autodominio para cuando esté lleno de platos, aceptar el caos, aceptar el estrés como una parte más de la experiencia, de la hora, pero saber que es una parte de la experiencia. La realidad va más allá de la idea que tienes de las cosas. Cuando deshaces, cuando tienes el hábito constante del jarrón vaciarlo, entonces todo empieza a ser más sencillo. Porque yo lo que no quiero es que con los vídeos que yo os grabo os penséis que yo no sufro, no me estreso, no me cabreo, no siento dolor o placer. La cuestión es que todo eso sucede. Todo eso sucede. Y cuando más obstáculos hay, es cuando a lo mejor te cuesta más observar qué está sucediendo a ti. No que te está sucediendo a ti, sino que sucede por sí mismo. Pero cuando no eres consciente, tampoco lo conoces como una idea. Lo que pasa es que cuando tú eres consciente, porque cuando viene un obstáculo duro, está ahí. O sea, hay un momento en el que estás totalmente inmerso, estás ahí. Pero eso es una parte más de la experiencia. Y cuando lo pasas, es simplemente esa idea pasada de lo que ha sucedido lo que te genera el sufrimiento. Pero cuando aceptas la circunstancia como es, pues entonces conoces que es una parte más de la conciencia que nos unifica a todos. Vacía tu mente, puesto que lo que crees que sabes no es real. Mira las cosas como la ilusión que es. La mente necesita un ancla. El ancla de mi mente es Jesucristo, los deseos de mi alma, unos sueños, pero no me creo esos sueños. Los sueños son sueños. Es una expresión más de la realidad, una idea. Las ideas es una sola cosa, pero tu realidad abarca múltiples e infinitas formas y cosas.
Pero claro, el no vaciar crea el ego y el ego crea la ilusión. Cuando el ego se transforma en algo que aceptas, entonces lo ves como una expresión más de la conciencia. Vaciar, saber quién eres, saber cuáles son los deseos de tu corazón, pero saber que eso es eso y la realidad es otra. Porque ¿qué es la realidad cuando estás en el no ser? Nunca lo sabrás porque no hay idea. Por lo tanto, si no hay idea, solo hay intuición, solo hay alma. El alma y la mente se contraponen la una a la otra. Por lo tanto, si la realidad está más allá de la forma en el alma, ¿por qué quieres llegar a ella a través de la mente? No es concebible. Los polos se repelen, por lo tanto, no puedes estar en un polo queriendo saber la realidad que está en el otro polo. No tiene sentido alguno. ¿Cómo vaciar la mente de este vídeo? ¿O cómo intentar plasmaros el mensaje si mi mente no está vacía? ¿Acaso al alma se le puede engañar? Por eso, es en el no ser donde radica la utilidad. La forma de este vídeo, su utilidad viene del no ser. De ese trabajo que no se ve en el mundo de las ideas, pero que gobierna y que ampara a todos. Porque el trabajo que es digno es aquel que no se utiliza como forma, es aquel que no se ve, es aquel que está detrás de la expectativa. Cuando no hay expectativa aparece tu gran don. Y tu gran don desaparece cuando quieres poseer el don. La hostia viene dada por creer que estamos separados de esto. Lo cual, el despertar y la iluminación, que es lo mismo, las personas creen en un estado alterado. Pero un estado alterado no es más que una parte más de la realidad. Y la realidad es el estado alterado y el estado mental y el estado de ego y el estado de ansiedad y el estado de estrés. Es paradójico porque hay un proceso perceptual en el que tu cuerpo y tu mente se adaptan, elevando el ser, pero a la misma vez no eres eso. A la misma vez no te identificas con ese ser, porque el ser es simplemente una expresión más de la conciencia, es el ciclo vital de tu cuerpo. Y si tú eres capaz de vaciar siempre e ir más allá de lo que acontece, entrar en la raíz, empezar a, como comenté en vídeos anteriores, a hacer zoom en tu realidad. Y eso es un proceso, pero a la misma vez, la idea del proceso no es la realidad. Vuelvo a repetir que el infinito expresado en el mundo de las ideas siempre es mediante una paradoja, porque no hay una verdad perenne expresado desde una cualidad no perenne. ¿Acaso sirve de algo esto? No serviría en el mundo de las ideas. O sí serviría, quién sabe. Pero ¿acaso hay necesidad de ayudar a la humanidad? ¿A salvar a la humanidad? ¿A quién quieres salvar si no es a ti? ¿Por qué quieres ser algo para la humanidad si no eres nada para ti? Cuando se empezó a crear la hipocresía, empezó el bien, el mal, la idea
Pero si el mundo fuera no ser, solamente no existiría la forma, y si no existiera la forma no existiría el vacío. Por lo tanto, no existe una verdad real en cuanto a qué ayudar o no o ayudar. La única verdad es la que está en tu interior, y la única verdad es el ahora y lo que acontece en el ahora, y tu gran capacidad para absorber la experiencia del ahora. Y eso, amigos míos, es difícil, pero a la misma vez es fácil. Desde el alma es fácil, desde la mente es difícil. ¿Y para qué ser forma si solamente puede ser vacío? Debido a que en el vacío está solo la utilidad. Y en la forma no existe utilidad, simplemente forma. Puesto que una casa sin vacío no sirve, a pesar de que tenga unas fabulosas puertas y ventanas incrustadas en oro y diamantes. Claro está que intentar plasmar ideas también es la forma, y por eso sí es paradójico, ¿no? Tú quieres plasmar una sabiduría que va más allá de la idea, pero tienes que explicarlo mediante el mundo de las ideas, porque es nuestra forma de comunicación. Pero si no hay vacío, si tú actúas desde la mente al explicar una idea, lo que sucede es que no hay utilidad en el mensaje, puesto que estás explicando algo, pero siendo hipócrita porque estás exponiendo a la otra persona a una energía opuesta a lo que ese algo quiere. Imaginar que yo venía en este vídeo hablando de deshacernos del mundo de las ideas, pero yo estuviera hablando desde el mundo de las ideas y no experimentando esta vivencia del ser en el ahora. Entonces tu alma ya no estaría en paz, sino que se picaría y empezaría la búsqueda, debido a que un mensaje que no da paz, no importa las palabras que pongas, que en su esencia no hay utilidad porque falta el no ser. El no ser da la utilidad a todo. ¿De qué sirve un barco si no hay espacio para llevar a los visitantes? Y cuando vacías, y vaciar la mente es un proceso en el que tienes que ir quitando plato tras plato, y mientras más vacíes, más utilidad. Y siempre alerta, porque el jarrón siempre está abierto para llenarse, debido a que la mente está en continuo y sin cesar creación de pensamientos. Siempre a zoom aquel pensamiento que entra, viendo la realidad como tal y como lo que es un pensamiento. Yendo más allá de una idea, haciendo acción pura, sin intención. Puesto que más allá de tus sueños, que no es que tu sueño no sea real, sino que tu sueño es una parte de la realidad, y cuando quieres que ese sueño sea tu realidad, entonces se vuelve irreal. Siempre intenta volver a la paz. Todo en el universo coge su inercia, pero acaba volviendo a su esencia, y es en esa esencia donde encontrarás las maravillas y podrás glorificar la vida. Porque literalmente no sabes por qué, pero te acaban de regalar el sentir una experiencia de ansiedad, una experiencia de ego, una experiencia de caos, una experiencia de descontrol, y tú no has tenido que pagar una peana por eso. Simplemente estás experimentándolo. Pues entonces experimenta la realidad, porque tu único propósito es vivir. Tener sueños es una parte de vivir, experimentar la vista es una parte del vivir, pero ¿qué pasa si solo te centras en la vista? Tu realidad ya es irreal, debido a que eso no es vivir, eso es una parte del vivir, y tú centras tu vida en una parte. Por lo tanto, tu mente se llena de ideas, y solo crees que la realidad es una idea cuando es una parte de la realidad. Y si ves todo como la cualidad de lo que es, la realidad en sí misma,
expresada en diversas formas, eres capaz de vaciar la mente. Lo que acontece, acontece, y simplemente tú coges lo que se te ofrece. Voy a dejar el vídeo por aquí, chicos, porque no tengo mucho tiempo hoy. Creo que habéis entendido el mensaje, o al menos habéis sentido la paz de este vídeo y cómo tu mente poco a poco se vacía debido a que no existe utilidad en la forma. Quiero que te suscribas a este canal si no estás suscrito. Dale like, comenta. Y por ejemplo, ahora mi cuerpo se siente en propósito. Eso lo estoy notando. Estoy notando. Pero también siente el hablar. Siente cómo intenta llenar el jarrón con la idea. Y cómo mi autodominio me vuelve a llevar al centro. Cuando voy a la idea, aparece la ansiedad, el pinchazo en el corazón. Es tu mayor alerta, tu ansiedad. Estás creando un ego. Y lo sabes. Por lo tanto, la mejor forma de expresar algo es siendo ese algo, siendo la fuente. Te voy a dejar en el link de la biografía un curso gratuito para que encuentres tu propósito, un manual de alineamiento y sobre todo, dale like, guerrero. Sígueme en Instagram si no me has seguido y quiero que me pongas cómo te sientes por comentarios después de ver este vídeo, debido a que vivir una vida de servidumbre en la que puedes ayudar a otro con lo que tú aprendes es parte de tu realidad. Parte. Sentirte vacío es parte, pero si experimentas ese vacío desde el vacío, empiezas a danzar.